You wonder just how filthy and dishonest our news media are. You'll be in the shower and you'll think, they're bad, but how bad are they? Well, here's one measure of their badness. You can try this at home. Ask yourself, is any news organization you know of so corrupt that it's willing to hurt you on behalf of its biggest advertisers? Anyone who do that is obviously Pablo Escobar level corrupt and should not be trusted. Hola no financieros, vamos con otro FinPix. Este que escuchabais era Tucker Carlson, el ex presentador de un programa de la Fox News. Por poner en situación, pues la Fox es muy republicana, es de Rupert Murdoch y es pues como la tele americana, pues antidemócrata y digamos pues que va muy republicana, de derechas podríamos decir aquí. Y bueno, este es un discurso de hace unos días. La polémica es porque Tucker Carlson pues ha sido despedido de Fox News. Aquí se está metiendo, pues se está poniendo en duda, o está criticando los medios de comunicación, que tiene una actitud de Pablo Escobar, porque se venden a los anunciantes. Bueno, está un poco desenmascarando algo de lo que él en ese momento es partícipe. Alguien decía, quizás esto lo comentaba Tucker Carlson porque ya se olía que se lo iban a cargar. Bueno, las teorías de por qué han tirado a Tucker Carlson son muchísimas. O sea, hay tantas como speeches polémicos ha dicho, y polémicos lo digo entre comillas. Luego veremos, ¿no? Porque, vamos, la pregunta es qué cosa o en qué fregado no se ha metido o no ha hecho por lo menos de voz contraria o de voz disonante respecto al mainstream, respecto a lo que todo el mundo dice. Por ejemplo, pues cosas como vacunas, el asalto al Capitolio, hay otro corte de la industria militar, que es el robo de las elecciones, en fin, todos estos temas que siempre han generado polémica, por esa parte también algo conspiranoica o de el Deep State, ir un poco contra los medios, en fin, siempre ha puesto desde la Fox pues un punto distinto, un punto pues contrario, que ahora veremos pues que no siempre ha sido acertado, evidentemente. Pero bueno, el tema es que a Tucker Carlson lo han despedido y ya pues dicen que si era porque se había metido con las Big Pharma, ¿no? Que si habían ocultado los efectos secundarios y entonces al final pues todos los medios están plegados a las grandes farmacéuticas y aquí lo primero que se dijo es que claro, como este había atacado a las grandes farmacéuticas, pues lo primero que habían hecho en Fox era ventilárselo, lo cual pues tampoco cuadra demasiado por una razón, porque ahora, después de todos los discursos, todos los programas que ha hecho, ahora, quiero decir, Rupert Murdoch, que es el máximo mandatario de la Fox, pues quiero decir, cuando tienes a un presentador, sabes perfectamente lo que está diciendo, sabes por qué lo tienes y te interesa tenerlo por esa razón. ¿Por qué? Porque ha dicho no sé qué las vacunas, porque ha dicho no sé qué del Capitolio, porque ha dicho no sé más. De tirarlo, pues lo hubiesen tirado a la primera de turno, a la primera que hubiese hecho un discurso, ya digo, polémico entre comillas, porque según quien te lo mire te va a decir que es polémico o no. No colaba, pero vamos, por mil cosas, que si dijo un discurso en una fundación y dijo no sé qué, que si se metió con no sé cuántos, el otro día también llevaba a otro periodista que decía que el problema era que el enemigo no era China, que el enemigo no era Rusia, sino que el enemigo era la industria militar, ¿no? El complejo de la industria militar. Y entonces decían, no, pues ha sido tirado Tucker Carlson por permitir a decir esto, ¿no? Meterse con la industria militar, en fin. Ha permitido él o a invitados meterse contra todo lo que se supone o se dice que es el Deep State, las farmacéuticas, la industria militar, el sector financiero, etcétera, las manos que lo mueven todo, porque las cosas como son lo mueven, pero bueno, que pues lo podrían haber tirado por todas. A mí hacía gracia un resumen que tuiteaba un tal Brian Kassenstein, cito pues porque es de Twitter, y decía, mira, que todo esto sucedió el pasado lunes, ¿no? Dice, la Fox se liquida a Tucker Carlson. Los demócratas en Estados Unidos están celebrándolo, porque claro, era un acicate fuerte. Dice, los republicanos en Estados Unidos atacan a Fox News y a Rupert Murdoch y Paul Ryan. ¿Por qué? Pues por tirar a Tucker Carlson. Dice, Russia Today, que es un medio afín a Rusia, le ha ofrecido trabajo a Tucker Carlson
online. Le dijo, oye, aquí tenemos un puesto para ti. Porque otra de las cosas que decía es que si había defendido a Putin, que si, bueno, de todo, imaginaros, ¿no? De todo lo que puedas imaginar se le ha atribuido o él ha pasado por decirlo. Al mismo tiempo, más cosas que pasaban el lunes. La CNN despedía a Don Lemon, que pues la CNN es todo lo contrario a la Fox, pero parece ser que Don Lemon pues es como el Tucker Carlson de la CNN, ¿no? Dice, y el tío cerraba, dice, el panorama de los medios de comunicación americanos está cambiando. Dice, tomará el periodismo independiente el panorama general, el mainstream. Bueno, eso ya es quizás tirar demasiado. De momento no. Pero vamos con la explicación que yo he encontrado, que me parece la más plausible, porque como he dicho, después de todo, después de tanto tiempo, digamos, metiéndose con todos, con o sin razón, ya ahora luego veremos que unas veces tenía razón, otras no. Pero después de todo este tiempo metiéndose con todo el mundo y con discursos e invitados y temas polémicos, ahora que por este otro discurso, por el discurso N+1 lo tires, no tiene mucho sentido, ¿no? Encaja mucho mejor o una razón muy deep state, muy conspiranoica, pero eso son elucubraciones, o una razón económica, que es la que a mí más me encaja por eliminación, ¿no? Lo apuntaba Nacho Montes de Ocas, dice que, que han despedido porque Tucker Carlson mintió sobre el fraude de las elecciones, dijo que había habido fraude en las elecciones y era mentira, ¿no? Luego por lo menos, él mismo incluso iba a reconocer que era mentira. Debido a eso, la Fox ha tenido que pagar 787 millones para frenar la demanda de Dominion, que es la empresa que contabiliza los votos, ¿no? Entonces, claro, pues en pocas palabras han tenido que llegar a un acuerdo, el acuerdo es de una auténtica pasta, y que no contase o que el acuerdo no incluyese hay que largar a este tío, porque puestos a especular, ¿por qué no? Básicamente porque era una máquina de hacer dinero para la Fox, ahora lo veremos, unas audiencias brutales, líder en todo el país. Entonces, es que el propio Tucker admitió en la demanda y en otra serie de polémicos discursos, pues que él mentía, pero que le servía para generar audiencias. Y eso es lo que hay, pero es que tampoco nos está diciendo nada que no sepamos o que no olamos o no se huela en prácticamente todos los medios de comunicación importantes y no importantes. Esto incluye también podcasts, canales de YouTube, etcétera, que para ganar audiencia y llegar a gente pues dicen lo que haya que decir de la forma que sea, porque lo importante es la cifra de seguidores que suba. Que me acuerdo todavía, y Miguel se acordará también, que cuando fuimos a hacer nuestros roadshows en el año 2014, pues tú ibas donde los inversores internacionales y decías, oye, pues una SOCIM es un régimen nuevo que ha creado el Estado español y tal, y te decían, lo cambiarán. Hombre, ¿qué coño lo van a cambiar? Spain, OECD, Spain, tal, part of the European Union. Tú explicabas, oye, está ahí con una convicción tremenda que no pueden, lo cambiarán. Y ya cuando te ponías un pesado que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían, Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices? Rabo entre las piernas, hasta luego, gracias por el café, esto está muy bien la reunión y nos vamos. Bueno, no me he equivocado. Este corte de Ismael Clemente, de este corte he sacado la primera o la segunda camiseta de la tienda No Financieros. La primera edición, que es la básica, con el logo de No Financieros, pero de aquí he sacado una frase para la primera, digamos, camiseta así, distinta. Está en dos formatos, una versión Impact, que es como con unas letras más impactantes, y otra versión Low Profile, que es con unas letritas pues, más disimuladas. ¿Por qué? Pues porque en la camiseta pone "A mí me jodieron vivo", firmado Johnson de Renovables. Así que entra en la tienda y échale un vistazo y ya me dices. Seguimos con Tucker Carlson. Vamos a acabar de dar vueltas porque me parece un tema muy interesante, que dice mucho, ¿no? Tiene muchísimas aristas, tiene más de lo que quizás podamos llegar a averiguar, pero representa quizás muchas cosas, ¿no? Mucha tela que cortar y mucho que extraer del asunto Tucker Carlson, por lo menos de lo que sabemos o de lo que yo abstraigo, ¿no? Primero, el juego mediático, que al final se traduce en generar polémica
y da igual al coste que tenga, ¿no? Generar polémica porque eso genera visitas, oyentes, audiencia y finalmente pasta. Y ya digo, esto no solo lo hacen los grandes medios, lo ves en mucho podcast, en mucho canal de YouTube. Yo siempre me meto con ellos, pero donde más lo he visto es concretamente en el mundo FinTweet. Se ve mucho, hay más de un personaje que pues lo importante es decir y decir y decir, no importa lo que se diga. Pero también en el mundo cripto. En el cripto se ha dicho de todo, pero lo importante es estar ahí. Algunos han hecho bastante pasta con este juego, ¿no? Es el mismo juego de los grandes medios el que también replican muchos canales pequeños. Pero es que es de lo que va. El juego de entre mentira y mentira decir una verdad, o al revés, entre verdad y verdad decir una mentira. Porque esto es lo que ha pasado con Tucker Carlson. Por ejemplo, les condenan por decir que las elecciones estaban amañadas, ¿vale? Condenados porque, bueno, no lo han demostrado, y él mismo ha reconocido que eso se lo inventó para generar audiencia, pero sin embargo acertados al decir que el asalto al Capitolio era dudoso. Lo dijeron prácticamente desde el primer momento. Dijeron esto, lo pusieron un poco en entredicho, decían, bueno, rollo que estaba manipulado, bla 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 bla, ¿no? Nadie se lo creía, nadie se reía, pero es que hace poco, en el propio programa de Tucker Carlson, publicaron las imágenes, las cámaras internas del Capitolio, y cómo se veía cómo al Jeremiah Johnson que es el que asaltó el Capitolio, ¿no? El de los cuernos, pues cómo la policía lo iba acompañando, le iban abriendo las puertas para que llegase a la sala principal e hiciese el paripé. Por eso digo, es un juego que va entre mentira y mentira, te cuela una verdad, o entre verdad y verdad, te cuela una mentira. Pero lo importante es que tanto la mentira y la verdad sean polémicas y generen engagement, ¿no? Muevan a la gente y, en fin, eso es lo que hay. Que me he equivocado. Pero todo esto consentido por la cadena, ¿vale? Porque es lo que he dicho. O sea, quiero decir, Rupert Murdoch no miraba a otro lado. Saben perfectamente quién está en cada momento y qué está diciendo. Si habéis visto la serie Succession, pues eso en parte también lo reflejan. Tienen un medio de comunicación y están constantemente pendientes de qué se está diciendo, de qué imagen transmiten, de cuál es la línea editorial. Y más en el caso de Tucker Carlson, que es que la cifra de audiencia eran de unos 3,5 millones de espectadores por programa. Que parece ser que es en Estados Unidos, pues eso es como líder, o a lo mejor era más, no sé, porque 200 millones, 3,5 me parece poco, pero sé que era, vamos, un programa con una audiencia brutal y líder en su segmento. Por lo tanto, sabían perfectamente el juego al que estaban haciendo, no me vengas con rollos. Pero es que es la era de la desinformación, no es la era de la información, eso es una mentira, es la era de la desinformación. Mucha información. No importa si es verdad o es mentira, lo que manda es el clickbait. ¿Por qué? Pues que mañana ya no te vas a acordar, estás tan bombardeado, o estamos tan bombardeados, que es probablemente mañana o dentro de 2 o 3 días no te acordarás de lo que te conté hace 4 y te puedo contar otra cosa y que estés enganchadito a mi medio. De eso va el juego. Pero también podemos entrar en la otra perspectiva, en lo que puntuaba o apuntaba ese tuit que comentaba, ¿no? Dice, oye, ¿el pequeño periodismo tomará los medios? No, yo tampoco lo creo. Pero sí que es verdad que los grandes medios o tradicionales pues están en una crisis y siguen en una crisis. ¿Por qué? Pues porque, primera, desde un punto de vista económico, son grandes estructuras corporativas y de personal que hay que mantener a cualquier coste, ¿vale? Tienen grandes equipos de redacción, de edición, etcétera, que será necesario, sí, pero eso hay que mantenerlo. Y si te cae la audiencia, si te caen los ingresos, ¿qué haces? ¿Los despides a todos? Tienes que hacer una reestructuración tan bestia que igual cuela, en fin. Sobre todo en estos tiempos en los que cualquier tipo, desde su casa, pues les está robando audiencia a un coste ínfimo en respecto a ellos. Ínfimo. No importa, porque tienes una persona que coge, se investiga mucho un tema y al final te ha hecho de editor, redactor y presentador. Él solo. ¿Por qué? Por placer. Y te está quitando audiencia. Y encima se lo creen más que a ti. Están en crisis y es así. Por eso en los grandes medios el mensaje y el tono es muy uniforme. Porque es donde aún siguen teniendo masa de público. Donde sigue habiendo público. Aunque es un público en decadencia, pero aún le sigue dando de comer. Y ese público, esa gran masa a la que ellos se dirigen, no quiere excesos. Quiere escuchar opiniones e ideas afines. Si es de derechas, quiere que le digan cosas de derechas. Si es de izquierdas, quiere que le digan cosas de izquierdas. Pero sin pasarse, sin molestarle, sin hacerle sentir incómodo.
que es quizás lo que a veces también hacía tipos como Carlson, en temas como las vacunas o lo del Capitolio. Estaba poniendo el dedo en la llaga, un dedo en la llaga que toca a absolutamente todo el mundo, fuesen de un lado o de otro. Y eso engancha, pero molesta a una gran parte de la audiencia. Es decir, esa masa no quiere excesos. Dicho en otras palabras, que para ese tipo de contenido más diferente en general, pues para eso coges y te montas un podcast y un canal de YouTube. Pero en los grandes medios no hay cabida para esas líneas editoriales ni ese tipo de contenido. Te vas a tu YouTube, a tu canal de podcast, cuentas lo que te dé la gana, atraes a tu audiencia y a los grandes nos dejas con esa masa que ahí está, que nos sigue dando algo de comer o nos sigue permitiendo subsistir. Hay mucho potencial en los contenidos y lo va a haber más. Cada vez hay más tiempo libre, más fácil acceder a los contenidos, más, en general, más necesidad de más enganche, pero claro, está tan atomizado que los grandes medios, pues la verdad, lo tienen complicado. Viven de esa audiencia clásica, pero es una audiencia que está en declive. Así que nada más, hasta mañana. Shut the fuck up. I really wish you'd shut the fucking hell up. Shut up. Shut up. Shut up. You fucking psychopaths.